para poder regresar y estar aquí en este salón, Señor, de esta clase dominical de joven y adulto. Guía y dirige, Señor, a cada uno de nuestros alumnos y alumnas, que tu gracia esté sobre todos nosotros, esté sobre mí también. Como hemos dicho en las clases anteriores, ¿cierto? Estamos estudiando las edades de la iglesia, que son, todos sabemos que son 7 edades, no son 6, no son 8, sino 7 edades de la iglesia. Y todo eso, ¿cierto?, está en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1, ¿cierto?, en adelante, capítulo 2 y capítulo 3. Más en forma especial, cada mensaje fue dado, ¿cierto?, por el Espíritu a cada edad en los capítulos 2 y 3, donde comienza, ¿cierto?, por la primera edad de Éfeso. Sabemos que estas iglesias, ¿cierto?, estas 7 iglesias estaban ubicadas en Asia Menor. Ese es donde actualmente dice que se encuentra Turquía. Ahí estaban ubicadas, ¿cierto?, estas iglesias. Eran 7 ciudades. 7 ciudades. Y dice que el Espíritu, ellas fueron, ¿cierto?, fueron escogidas por causa de las características de las cuales ellas tenían. Y las cuales, ¿cierto?, se iban a dar a través de las edades siguientes. Por eso que encontramos que cada edad tiene su significado. Éfeso, todos sabemos, ¿cierto?, que tiene un significado compuesto que dice apuntado a y descansado. Así también Esmirna, Pérgamo, Esmirna me parece amargura. Esmirna es mirra, y la mirra era usada para embalsamar a los muertos, amargura, una edad de amargura. Porque ahí fue, ¿cierto?, donde la persecución fue mucho mayor del anticristo, donde la simiente falsa, porque todos sabemos que la iglesia se compone de 2 vides, la vid verdadera y la vid falsa. Y la vid falsa es donde opera el espíritu del anticristo. Y ahí es donde comienza, ¿cierto?, a operar, y es ahí donde el anticristo hoy se comenzó también a crecer. Porque la primera iglesia comenzó, ¿cierto?, en el poder del Espíritu, lleno del Espíritu Santo, una iglesia genuina, porque la iglesia de Dios siempre va a ser una iglesia genuina, original, una iglesia apasionada, una iglesia que tiene el Espíritu Santo, una iglesia que ama a Dios, que trabaja por Dios. Esa es la iglesia verdadera. Y la otra iglesia falsa, ¿cierto?, es la que comienza con cositas raras y comienzan, en la primera edad de la iglesia vemos cómo comenzó el espíritu del anticristo a infiltrarse. Se infiltró a través de un dicho, solamente fueron dichos, fue un espíritu que comenzó, ¿cierto?, a moverse en esa edad. Pero eso dio comienzo a que el espíritu del anticristo, ¿cierto?, comenzara a operar en los hijos de desobediencia. Y ustedes saben, ¿cierto?, que si ustedes leen el libro de los Hechos, se encontrarán, ¿cierto?, cómo fueron los creyentes, los verdaderos creyentes, apóstoles y los verdaderos creyentes comenzaron a ser mermados, comenzaron a ser diezmados a través de la persecución, fueron crucificados, fueron muertos de diferentes formas, hasta que casi desapareció completamente los creyentes a través de la persecución. Entonces, por eso que este espíritu del anticristo comenzó, dice, a crecer, comenzó a tomar más fuerza, más poder. Porque ¿qué es lo que estaba haciendo este espíritu del anticristo, que es el espíritu nicolaíta, Nico, que quiere conquistar al laico? Estaba haciendo, ¿cierto?, que la gente sacarla de la dirección del espíritu. Es decir, esa es la principal arma o la principal, lo que Satanás quiere hacer con la iglesia verdadera. Es quitar la dirección del Espíritu, es quitar el liderazgo del Espíritu Santo y colocar el liderazgo de hombres, colocar a hombres en vez del Espíritu Santo. Ese es, ¿cierto?, el resultado que perseguía este espíritu nicolaíta. Por eso que debemos ser tan cuidadosos y además debemos, ¿cierto?, estar, si somos la iglesia verdadera, una de las evidencias de la iglesia verdadera es que debemos ser igual a la iglesia del día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, gente nacida de nuevo, de agua y del Espíritu, gente que ama a Dios, gente que tiene cuidado de la palabra, gente, cierto, que no se pervierte con las cosas del mundo, sino que
más bien lucha, ¿cierto? Porque estamos en una batalla. Sabemos que está en una batalla y las cosas del mundo, ¿cierto? Vienen sobre todos nosotros. Pero la iglesia verdadera, ¿cierto? Se para en contra de ella. Pelea, batalla, lucha. Por eso que la lucha del creyente es una lucha, ¿cierto? De todos los días. No hay respiro. Dios nos llamó, ¿cierto?, a un campo de batalla. Y cuando usted acepta a Jesucristo, ¿cierto?, se arrepiente, se da cuenta que su vida, ¿cierto?, ha estado en contra del Señor y lo acepta y ve que Cristo vino, murió por usted y que lo rescata y que lo único que usted tiene que hacer es aceptar, es creer y arrepentirse y da testimonio, ¿cierto?, público, como los hermanos y hermanas que han estado arrepintiéndose y bautizándose, ¿cierto?, dan un testimonio público. Ese testimonio, ellos están testificando que Dios ha hecho algo en el interior de ellos. Por eso ellos han tomado la determinación, ¿cierto?, de bautizarse, de arrepentirse. Se bautizan como testimonio público delante, ¿cierto?, de muchos de nosotros, la congregación, delante de todos nosotros, de que ellos, ¿cierto?, han aceptado el nombre de Jesucristo y que pertenecen a la familia de Dios. Y que ahora en adelante, ¿cierto?, no se pertenecen a ellos mismos y ahora, ¿cierto?, van a encauzarse conforme a las Escrituras. Pero ahí comienza, ¿cierto?, el primer paso y además comienza la lucha, la batalla, porque cuando uno viene y un asistente, no pasa nada. El diablo, él está observando, son 200 millones de demonios. El diablo es, como dijimos, es un guerrero, son guerreros. Y por eso es que el pueblo de Dios tiene que estar provisto de toda la armadura de Dios y tiene que saber las tácticas del enemigo, conocerlas y saber cómo enfrentarlo. Una de las cosas maravillosas y poderosas, ¿cierto? Dice que nuestro Señor Jesucristo, Él cuando venció a Satanás y cuando, ¿cierto?, se enfrentó a Satanás, no lo hizo con los dones. ¿Me entiendes? Él era el todo Dios y tenía todos los dones, pero Él no enfrentó a Satanás con dones. Porque hay una sola arma, ¿cierto?, que derrota a Satanás, el diablo, y esa arma se llama escrito está, la palabra de Dios. Satanás vino, ¿cierto?, a tentarlo con 3 rounds, pero tremendos y poderosos, que estuvo el Señor 40 días y 40 noches, ¿cierto?, sin comer, y Satanás vino a decirle, mira, ¿tienes hambre? Y seguro, estaba lleno de hambre, ya no daba más. Y le dijo, mira, allí hay piedras. Tú según dices que tú eres el Hijo de Dios y que tú puedes hacer todas las cosas, mira, allí hay piedras. Y dile a esas piedras que se conviertan en pan. Pero el Señor, ¿cierto?, no le siguió el juego a Satanás. ¿Me entiendes? Sino que le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso fue, ¿cierto?, como diríamos, ¿cierto?, un tremendo cortocircuito a Satanás, el diablo, que lo hizo retroceder, lo tiró unos no sé cuántos voltios, ¿cierto?, lo tiró lejos. Porque él sabía la debilidad, él conoce la debilidad. No hay nadie mejor estratega que Satanás, el diablo. Él conoce la mente humana, él conoce al ser humano, él sabe cómo aprovecharse del ser humano, sabe a dónde llevarlo. Si él logra llevarlo a su mente, a su razonamiento, a sus ojos, el diablo lo tiene en sus manos. ¿Me entiendes? Porque el pueblo de Dios es un pueblo espiritual, un pueblo que camina no por la vista, camina por fe. Pero no es una fe ciega, sino la fe en la palabra de Dios. Entonces, de esa única manera el Señor Jesús nos enseñó, ¿cierto?, que la única manera de derrotar a los demonios, a los diablos, es con escrito está. ¿Entiendes? Pero tenemos que tener, como dije, la iglesia verdadera tiene al Espíritu Santo, al líder. Y el espíritu del anticristo, ¿qué es lo que quiere hacer, cierto? Quitarte a ese líder. Y lo hace, ¿cierto? Allá en la primera edad comenzó, ¿cierto?, muy sencillamente, con un dicho nomás. Comenzaron a hablar, a hacer grupitos, y la gente inteligente, porque ellos fueron los inteligentes que comenzaron a llegar. Comenzaron a llegar hombres inteligentes, filósofos, gente, ¿cierto?, erudita. Comenzaron a llegar, aceptaban aparentemente el mensaje de Dios. ¿Entienden? Así también, ¿cierto?, como lo vemos en la iglesia. Llega, ¿cierto?, pero después comienzan con sus cosas medias raras, pero son solapadamente, no es algo que se ve así. Hay que tener ojo clínico, por decirlo así, ¿cierto?, para saber que dónde está apuntando ese espíritu y dónde lo quiere llevar, a usted o a mí o a cualquiera de nosotros.
Por eso, ¿cierto? La edad de Éfeso, ¿cierto? Fue el modelo. Ellos fueron apuntados aquí a recibir, ¿cierto? En la profundidad de Dios. Y por eso es que nosotros debemos ser igual a esa iglesia. Porque si no somos igual a esa iglesia, nos somos inmediatamente puestos al otro lado. La iglesia de la vid falsa, ¿cierto? Esa que aflojó, se fue deslizando de a poquito. No es algo que suceda así de golpe y porrazo. ¿Me entiendes? Comienzan, ¿cierto? Con ciertas cositas medias raras y así, así, y una cosita tras otra cosita, y tienen sus propios conceptos de las cosas, y comienzan así, así, ¿cierto? Y de repente ya, eh, cuando se dan cuenta, ¿cierto? No se dan cuenta, ya están atrapados. Por eso que lo importante es que la iglesia del Dios viviente tiene que estar llena del Espíritu Santo. Viendo, ¿cierto?, a la escritura que hemos puesto acerca del Apocalipsis, hablando de la edad de la Odisea, y lo que estuvimos viendo la semana pasada, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya lo dijimos, ¿cierto? Dimos la página, ¿cierto?, donde el hermano Branham habló que Dios se dirige solamente a un ángel en cada edad, el cual recibe la revelación completa y total para esa edad, y ese mensajero le habla por revelación, ¿cierto?, a la iglesia en general, a la iglesia verdadera y a la iglesia falsa. Pero ese mensajero es enviado directamente a la iglesia verdadera. ¿Mm? Pero como la vid falsa que está entrelazada, ya lo dijimos, ¿cierto? Está en medio del trigo y la cizaña. Estaba allá, ¿cierto? Cuando nació Abel y Caín. Estaba Judas, ¿cierto? Iscariote, y estaba nuestro Señor Jesús. Estaba Jacob y estaba Esaú. Estaba Moisés y estaba Balaam. ¿Mm? Entonces, eso fue, ¿cierto?, lo que estuvimos viendo la semana pasada. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y ya sabemos, ¿cierto?, que ese ángel mensajero, ¿cierto?, fue completamente identificado en la primera edad y que fue el apóstol Pablo. Eh, un dato más bien estadístico dice más o menos, porque no hay fecha exacta del nacimiento de Pablo, más o menos entre el año 2 después de Cristo y partió por el año 66. Este es un dato solamente estadístico porque hay mucho referente a de que pudo ser en otro año, ¿me entiendes? Pero eso no tiene mucha importancia. ¿Mm? Pero el apóstol Pablo, ¿cierto? Más o menos en ese año, y además él fue el mensajero, profeta para esa edad. Y lo otro que el apóstol Pablo fue, ¿cierto?, completamente llamado por Dios. Y ustedes saben la vida que él tenía. Él amaba a Dios, ¿cierto? Él creía a Dios y él estaba sirviendo en un sistema denominacional llamado los fariseos. Y él realmente lo dio todo, daba toda su vida porque él era un hombre completamente consagrado. Pero él no sabía, ¿cierto?, que había algo más alto, ¿m?, que eso. Entonces él estaba allí como fariseo. Y él, cuando Dios se derramó, ¿cierto?, en el día de Pentecostés, fue uno de los perseguidores de la iglesia verdadera. Ese fue Saulo de Tarso, ¿cierto? Él fue un perseguidor y comenzó a perseguir a la iglesia verdadera, ¿m?, pero hubieron cosas, sucesos que pasaron, ¿cierto?, que lo marcaron, como fue lo mismo cuando Esteban, y eso fue lo que lo cargó por toda la vida a Pablo, que él estuvo allí, ¿cierto?, cuando Esteban, ¿cierto?, lo apedrearon también. Esteban, ¿cierto?, lleno del Espíritu Santo, dice que comenzó a hablarle a esa gente, ¿cierto? Le dijo, usted incircunciso, ¿cierto? Siempre han rechazado al Espíritu Santo, y comenzó, ¿cierto? Y dice que la gente lo apedreó y lo mató. Y dice que Pablo después tomó la ropa de este santo Esteban, pero fue tanto, ¿cierto?, el valor de Esteban, que eso fue lo que causó, ¿cierto?, en Pablo una admiración interna, ¿cierto? Que dijo, cómo este hombre pudo, ¿cierto?, pararse de tal manera y pudo, ¿cierto?, en vez de proferir, ¿cierto?, amenaza y maldición, él dijo, ¿cierto?, cuando estaba siendo apedrado, Señor, perdónalos. Igual que el Espíritu de Cristo cuando estaba en el Calvario. Lo estaban allí lacerando, lo estaban injuriando, lo estaban, ¿cierto?, haciendo todo tipo de cosas, pero el Señor, que dijo allí, ¿cierto?, en la cruz, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Entiendes? Entonces, el mismo Espíritu de Cristo, por eso cuando aquí nos damos cuenta, cuando a nosotros nos pasa alguna cosa, y a veces son cosas tan sencillas, pero inmediatamente se ve si tenemos el Espíritu de Cristo o todavía tenemos el Espíritu humano.
alguien habló alguna cosa o dijo alguna cosa o hizo alguna cosa, ¿cierto? Y nosotros reaccionamos en una forma completamente diferente a cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo, como reaccionó aquellos que fueron llenos del Espíritu. Es decir, más bien, el que me la hace, me la paga. Y uno a veces dice, ¿cierto? Y que agradezca que soy cristiano, porque si no, lo haría pedazo. Y son dichos que son la verdad. Eh, lo hacemos así, ¿cierto? Porque Jesús era un hombre que hablaba del común de la gente, él hablaba en forma, por decir, vulgar, en forma sencilla, para que así nosotros como gente sencilla, ¿cierto?, podamos comprender y entender. ¿Mm? El Señor Jesucristo no hablaba en términos eclesiásticos, en términos eruditos. Él hablaba, ¿cierto?, tomaba la naturaleza y tomaba todas estas cosas naturales para que nosotros pudiésemos comprender y entender. Entonces, ahí, en todo esto, ustedes se dan cuenta que toda esta enseñanza, ¿cierto?, van directamente a nosotros. Esto no es solamente historia, sino que ¿cómo se llama? Nos interpela a cada uno de nosotros. ¿Mm? Cada una de las cosas, cómo fue Pablo, cómo fue la iglesia, vamos sacando, ¿cierto?, enseñanza para nosotros. Pablo fue un hombre lleno del Espíritu Santo, llamado por Dios, pero antes, ¿cierto?, él estuvo siendo un perseguidor, uno que, ¿cierto?, pidió carta al Sanedrín para ir a arrestar a esto y traerlo a la cárcel, a ese movimiento, ¿cierto?, que se había levantado, que no sabía lo que, como gente llena de mosto, llena de ebrio, ¿cierto?, como borrachos, es decir, que estaban actuando de tal manera que adoraban de tal forma que no, esto hay que pararlo, porque ellos, ¿cierto?, la religión estaba tan organizada, ¿cierto?, que ellos tenían un margen, cómo podían adorar a Dios. Y hay muchos, ¿cierto?, que dicen que no podemos, ¿cierto?, decir aleluya, gloria a Dios. Todo eso se había perdido. Ustedes lo pueden ver después a través de las edades. La gente ya solamente oía. Por eso no es, por eso, ¿cierto?, ¿a qué le dice amén? Nosotros tenemos que, o aleluya, o gloria a Dios, le dice amén a la palabra. Y ahora, no importa quién hable la palabra. ¿Mm? Porque hay mucha gente, ¿cierto?, que, no, yo estoy en el mensaje y alguien está citando Hebreos 13:8 y queda mudo. Total, no lo está diciendo el pastor, lo está diciendo fulano de tal. ¿Me entiendes? No importa quién sea, si es el Papa que está diciendo eso. Porque eso es lo que está diciendo, es lo que yo creo. Es lo que Dios dijo. Y nosotros tenemos que ser amén. Por eso que usted tiene que saber a qué le dice amén. ¿Mm? Pero tampoco, ¿cierto?, puede ser esas personas que, no, un denominacional, un evangélico, un pentecostal, un metodista. Pero si está, un hermano Branham habló y dijo, ¿cierto?, si usted no tiene un lugar donde asistir y se encuentra en ciertas ciudades, ¿cierto?, y como usted tiene hambre y sed de Dios y de siempre oír la palabra de Dios, y hay un lugar allí, ¿cierto?, usted va a coger lo que usted, ¿cierto?, sabe que es lo verdadero. ¿Mm? Entonces, porque ahí usted conoce, es decir, usted sabe lo que está creyendo. ¿Mm? Entonces, eso también es importante. Entonces, sabemos que Pablo fue el mensajero de la primera edad, pero hubo una conversión, hubo un llamamiento, él había sido escogido desde el vientre de su madre, pero eso no lo sabía Pablo. Así como nosotros, ¿me entiendes? Hemos tenido una vida, hemos venido con un nacimiento, algunos eh, nuestra vida ha sido de cualquier forma, pero de repente ha acontecido algo, ¿cierto? Y Dios comienza a decirnos quiénes somos. Eso le pasó a Pablo. Y Pablo era un perseguidor, era un hombre, pero eh, completamente, ¿cierto? Eh, Muy drástico, ¿cierto? Y muy, por decir, legalista. Él era un hombre celoso, ¿entiendes? Porque amaba a Dios. Pero él estaba, ¿cierto? Estaba en tinieblas, aunque conocía todo, ¿cierto? Estuvo a los pies de el gran hombre sabio de ese día, que fue uno de los más grandes e ilustres maestros, que se llamaba Gamaliel. Y él estuvo a los pies de ese gran hombre, ¿cierto? Gamaliel. Pero con todo eso, ¿cierto? Vemos que después el apóstol Pablo, ¿cierto? Al tiempo, él se dio cuenta y dijo, ¿cierto? Todo lo que yo tenía por ganancia, ¿cierto? Yo aprendí todas estas cosas, ¿cierto? El griego, el arameo, sabía lenguas y sabía muchas cosas. Y Pablo era un hombre muy erudito, muy inteligente, ¿me entiendes? Pero él era un escogido de Dios. Cuando una persona es un escogido de Dios, ¿cierto? Se rinde a Dios. Y esa experiencia que él tuvo, él fue después, ¿cierto? Ustedes pueden ver en el caminar de Pablo que él, ¿cierto? Dice, todo esto que yo tenía por ganancia, hoy lo tengo por estiércol para ganar a Cristo.
¿Entiendes? Todo esto, ¿cierto? De lo que yo me llené, todo el conocimiento, la sabiduría que yo tenía, toda esta grandeza, ¿cierto? Que yo era un hombre elocuente, erudito, todo esto ahora lo tengo como estiércol para ganar a Cristo, porque Él era un hijo de Dios. Solamente, ¿cierto? Cuando el Señor se encontró con él, ahí Pablo, ¿cierto? Él se dio cuenta porque él dijo, ¿cierto? Cuando él caía camino a Damasco, iba, pero, ¿cómo se llama? Iba, pero directamente, ¿cierto? A apresar, ¿cierto? A esos creyentes que estaban adorando a un tal Jesús, a una religión nueva que según pensaba. Y cuando iba camino a Damasco, dice que la columna de fuego se le apareció. Y ahí se encontró, ¿cierto? Con él directamente cara a cara y dijo, como él conocía y sabía todo eso, ¿cierto? De la nube de día, la columna de fuego de noche, de Israel, de Moisés, de todo lo sabía, pero al pie de la letra él dijo, él sabía que esa era Dios mismo, él dijo, Señor, Señor, ¿quién eres? Y de la columna de fuego, ¿cierto? Procedió la voz, tú, ¿cierto? Yo soy quién, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Me entiendes? Esa columna de fuego era el ser sobrenatural de Dios, de Jesucristo. Y ahí tuvo el encuentro, ¿cierto? Quedó ciego y él fue a un lugar, ¿cierto? Y el Espíritu le dijo que allí, ¿cierto? Había otro hombre, ¿cierto? Un creyente y le dijo, ¿cierto? Que ese hombre iba a ir a orar por él para que sus ojos fueran abiertos. Y ahí, ¿cierto? Dios tenía todo bajo control. Lo que pasa es que nosotros como no andamos a ciega a tienta, no sabemos lo que Dios tiene planeado y nosotros por eso que titubeamos. Ahora, si conociéramos, ¿cierto? Las cosas, por eso es que el creyente debe andar por fe, creer a Dios, seguir su dirección, su guianza, no importa cómo parezca. Solamente confiar en el Señor, porque somos ovejas. Y las ovejas son puestas, ¿cierto?, para confiar en el Señor. Una oveja no se guía a sí misma, una oveja no puede guiarse a sí misma. Una oveja necesita ser guiada y es guiada, ¿cierto?, por el pastor. ¿Mm? Y ese pastor se llama el pastor palabra. Y ese pastor palabra, ¿cierto?, tiene también hombres que son pastores. Pero esos hombres que son pastores, ¿cierto?, que guían, ellos guían, ¿cierto?, al rebaño a través de la palabra de Dios. ¿Mm? Pero ¿qué quería el espíritu del anticristo? Quitar la dirección del espíritu. Por eso que Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre, ¿cierto?, un apóstol, ¿cierto?, llamado por Dios, puesto por Dios, colocado por Dios, y él tenía una revelación directa de Dios, que él dice que él no fue, cuando él tuvo esta tremenda experiencia, no fue primeramente a los apóstoles que eran antes que él, sino que dice que se fue a Arabia por 3 años a estudiar las escrituras, a estudiar los pergaminos, a probar esa experiencia, sí, cierto, con lo que le había acontecido con la palabra. Y después de 3 años que él, cierto, estuvo allí en Arabia, regresó. Y ahí regresó, cierto, y dice que fue a los apóstoles. Y fue, ¿cierto? Y los apóstoles, ¿cierto? Ellos dieron el visto bueno, el amén, por decirlo, ¿cierto? De que eso que Pablo había tenido y lo que Pablo, ¿cierto? La revelación de Pablo era directamente de Dios. Por eso que Pablo, ¿cierto? Dice, Pedro, ¿cierto? Ellos fueron a la circuncisión, que fueron los judíos. Y Pablo dice que fue enviado a dónde, ¿cierto? A nosotros los gentiles. Por eso que Pablo, ¿cierto? Es el primer apóstol mensajero, ¿cierto? Profeta mensajero para la edad gentil. Así que ya dijimos también, ¿cierto? Que el modelo que Dios usó, ¿cierto? Para los demás mensajeros, ¿cierto? Fue el apóstol Pablo porque fue un hombre guiado por Dios, dirigido por el Señor, lleno del Espíritu Santo, un hombre que no tenía ligadura humana. ¿Mm? Él no hablaba lo que le gustaba al pueblo o hacía ligaduras con los hombres, ¿entiendes? Era un hombre completamente libre de las ataduras, ¿cierto?, de los hombres. Era un hombre prisionero de Cristo. Y por eso, ¿cierto?, que él es un ejemplo y es un modelo para todo verdadero siervo o ministro del Señor en todo tiempo. Hombres que no se comprometen, no comprometen la verdad de Dios, no hablan o le dan el gusto al pueblo de Dios. Ellos deben hablar conforme a lo que Dios les da, le guste o no le guste al pueblo. ¿Me entiendes? Esos son los verdaderos hombres de Dios. ¿Mm? Porque es facilito, ¿cierto?, tener un hombre que es manipulado y ese hombre habla conforme, trata de hacerle el gusto a todos.
Y esos son los hombres inteligentes que tratan de hacerle el gusto a todos, tratan de hablar de tal manera maravillosamente, hermosamente, que cautivan, pero que realmente no están haciendo nada en el alma de las personas. ¿Mm? Por eso que Pablo era un hombre completamente, ¿cierto?, desatado de toda ligadura humana. Y por eso, ¿cierto?, amamos a los verdaderos siervos de Dios, hombres que no se comprometen con la verdad, hombres que hablan conforme, ¿cierto?, a lo que Dios le da. Y eso que Dios le da, ¿cierto?, es conforme a la palabra de Dios. Entonces, y por eso debemos orar y amar a esos hombres, ¿cierto?, orar por ellos. El apóstol Pablo, ¿cierto?, era un hombre también lleno, tan lleno del Espíritu Santo que las señales le seguían. Y por eso que las señales deben seguir los milagros, los prodigios, las sanidades. Un día dice que el apóstol Pablo habló un sermón, porque su sermón era muy, muy, muy extendido. Habló toda la noche, ¿cierto? Que había uno de los oyentes que se llamaba Eutico, ¿verdad? Y que mientras oía, ¿cierto? Tanto, ¿cierto? Se quedó dormido. ¿Mm? Se quedó dormido. Y estaba en una ventana. Se quedó dormido Eutico y cayó de la ventana abajo. Y murió, ¿cierto? Él, ahí quedó, ¿cierto? Un tremendo golpe arriba abajo. Y ahí el apóstol Pablo vino, ¿cierto? Oraron por él y ese jovencito, ¿cierto? Se levantó. ¿Mm? Eso también nos habla, ¿cierto? Que de repente, ¿cierto? Pueden haber euticos en la iglesia. ¿Mm? Ah, estamos medio dormilones. ¿Mm? Y tenemos que ser despertados. Y bueno, muchas maravillas, muchos milagros, ¿cierto? A través del apóstol Pablo, sabemos que los sudarios de Pablo, ¿cierto? Sus ropas sudadas, sus delantales, sus pañuelos, eran, ¿cierto?, llevados, dice, a la gente que tenían espíritus malos, demonios, y eran puestos sobre ellos. Y los espíritus malos y los demonios salían de la gente. Entonces, esa clase, ¿cierto?, de ministros, esa clase de hombres de Dios, llenos del Espíritu, guiados por Dios. Y esos verdaderos hombres, ¿cierto?, llevaban a la gente a ese encuentro. Por eso que el apóstol Pablo, ¿cierto?, no solamente eh, les predicaba, ¿cierto?, el Evangelio y los dejaba ahí, sino que dice que los llevaba de ahí a una experiencia con el Señor. Por eso que el hermano Branham, ¿cierto?, siempre hablaba del hermano Billy Graham y del hermano Oral Robert, que eran tremendos evangelistas. ¿Mm? Y Billy Graham dice, voy a una ciudad, 30.000 aparentemente se convierten. ¿Quién acepta que es Jesucristo? Todos levantan la mano, todos pasan, y aparentemente 30.000 almas recibieron a Cristo. Y dice, después de un año vuelvo y no hay ninguno. ¿Entienden? Pero el apóstol Pablo tomaba, por eso mire, ustedes pueden ver los ministerios. El ministerio de Jesús, ¿cuánto tenía? Eran 12. Uno era Judas Iscariote, que era, ¿cierto? Había venido del abismo. Pero, ¿cierto? Tenía solamente 12 apóstoles. Y con esos 12, ¿cierto?, excluyendo, ¿cierto?, al que tenía que hacer la parte que tenía que hacer, ¿cierto?, porque era un diablo, porque venía al infierno, propagaron el Evangelio. Eh, Juan el Bautista tenía como cinco creyentes, ¿me entiendes? Por eso no se necesita una multitud, se necesita, ¿cierto?, una gente que ame a Dios, que le crea y que quiera penetrar profundamente y más profundamente con una experiencia real y genuina y que lo que creemos sea una realidad. ¿Me entiendes? Entonces, cuando es eso, ¿cierto? Ustedes van a llevar el mensaje de Dios a otros. Y quizás sin hablar. Como le dije, ¿cierto? El apóstol Pablo quedó ¿cierto?, conmovido cómo ese hombre se paró. Dijo, Esteban, ¿qué tiene? Porque ningún hombre podría soportar y podría pararse. ¿Por qué se paró de esa manera? ¿Por qué lo que él cree no hubo caso, no hubo nada que lo pudo sacar? ¿Entiendes? Y eso, ¿cierto? Un testimonio habla mucho más alto de lo que a veces hablamos, porque hay mucha gente, y en eso también me incluyo yo y cualquiera, se puede hablar mucho, ¿me entiendes? Pero lo que más vale es el testimonio. ¿Mm? El testimonio es el que habla. Por eso el hermano Branham dice, cada uno de ustedes son predicadores. Y eso es bueno colocar como énfasis, ¿me entiendes? Que ustedes, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas,
Uno mira, ¿cierto?, el pastor, el predicador, po, o los predicadores, o los que están en cargo, en oficio. Y uno, ¿cierto?, como que se desliga, como que, bueno, yo vengo solamente a oír, dice, ¿me entiende? Pero usted no viene a oír, usted viene a ser parte de este mensaje, usted tiene que ser una epístola escrita y leída por todos los hombres. Por eso el profeta dijo, ustedes son predicadores. Ustedes quizás, ¿cierto?, no se van a subir a un púlpito, sabemos que una mujer no puede predicar, ¿verdad? Porque eso es contrario a la escritura. Pero dice, pero su vida, quizás los hombres, ¿cierto?, no todos fueron hechos, ¿cierto?, para estar en un púlpito y predicar. No todos pueden ser predicadores, ¿me entiendes? Dios escogió a algunos para diferentes oficios, pero todos tenemos algo que hacer. La mujer, ¿cierto?, tiene familia, tiene hijos. Allí está su ministerio. Allí está su predicación. Los hombres tienen su casa. Ellos son la cabeza de la iglesia. Allí tienen su pequeña iglesia, donde ellos tienen, ¿cierto?, que guiarlos y dirigirlos. ¿Entiendes? Entonces todos tenemos algo que hacer. Y el testimonio, ¿cierto?, habla más fuerte. Por eso dice, ustedes son predicadores. Ustedes predican, ustedes son un púlpito, ¿cierto?, itinerante. Un púlpito, ¿cierto?, que está por lugar y lugar. Y su vida, dice, habla más fuerte. Ahora, por eso que ahí tenemos, ¿cierto?, siempre tenemos que mirar, ¿no es cierto?, cómo está mi púlpito, mi vida. ¿Me entienden? Y siempre, ¿cierto?, si somos, yo me gusta, eh, me gusta ir, ¿cierto?, a eso, porque ahí es donde nos estamos midiendo, donde nos medimos nosotros mismos. A veces, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nuestro púlpito, ¿qué está saliendo? Está saliendo la palabra de Dios, la vida de Dios, una vida de santidad, una vida limpia, una vida que perdona, que ama, y la gente se maravilla, estamos siendo salados, dándole sed a la gente para creer lo que nosotros creemos, hambre, ¿cierto? Por querer venir, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene ellos? ¿Qué es lo que tiene ella? ¿Por qué son diferentes? Pero a veces, ¿cierto? El púlpito que nosotros estamos predicando, ¿cierto? Venimos, recibimos un mensaje aquí, ¿cierto? Que es la verdad, pero el púlpito nuestro predica completamente contrario a la predicación, ¿cierto? Que se nos está dando, ¿cierto? En la casa del Señor. Somos mañosos, somos hirientes, somos, ¿cierto? Alguien que no hace algo, no le perdonamos, no queremos mirarlo. ¿Entiendes? Pero venimos a la iglesia y decimos, no, tenemos que perdonar, amén, amén. Pero la Escritura habla, dice que debemos perdonar a aquellos que nos aborrecen, a aquellos que nos quieren matar. Y para eso hay que tener el amor divino. Por eso que el Evangelio, ¿cierto? Pablo tenía esto. Y Pablo, ¿cierto? Llevaba a sus discípulos, llevaba, ¿cierto? A Timoteo, a todos los creyentes, los llevaba a esa experiencia. Y por eso estaba relatando, ¿cierto?, que Billy Graham dijo, voy a un lugar, 30.000, 50.000 convertidos, unas tremendas reuniones. Ustedes pueden ver cómo en esos años, ¿cierto?, se llenaban multitudes, ¿cierto? Llenaban los estadios por todo lugar donde estaban y la gente, ¿cierto?, aparentemente aceptaba a Cristo, pero después no aparecía ninguno. ¿Mm? Y él, ¿cierto?, Billy Graham empezaba a criticar a los predicadores, ustedes predicadores, ustedes pastores, dice, ustedes se ponen con los pies encima del escritorio en vez de salir y estar allí alimentando. ¿Mm? Él hacía esa crítica, Billy Graham. ¿Mm? Por eso, ¿cierto?, el ministerio real es llevar a la gente que tenga el Espíritu Santo. Pablo, y por eso, para ser parte de la iglesia verdadera tenemos que tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se recibe por promesa. Se arrepiente, se bautiza, ¿cierto?, en el nombre de Jesucristo, recibe la promesa del Espíritu Santo, comienza a caminar, hay santificación por la sangre, ser limpiado de nuestras mentes, ¿cierto?, la corrupción que hay en nuestras vidas, porque el bautismo que corresponde ahora a esto, dice, cuando usted se bautiza en agua, ¿cierto?, no es para salvación. Ese bautismo, ¿cierto?, es un símbolo, ¿cierto?, de que usted está muriendo, por eso es enterrado. Que usted, algo interior ha pasado, que usted murió, ¿cierto?, fue enterrado y que usted se levantó, ¿cierto?, a la semejanza de la resurrección de Jesucristo para andar en vida nueva. Y continuar, ¿cierto?, con la promesa de ser lleno del Espíritu Santo, y es una experiencia. Por eso dice, el Espíritu Santo es una experiencia, se recibe por fe. Primero se cree, y cuando usted creyó, dice,
Por eso que el apóstol Pablo les preguntó, ¿cierto? Cuando se encontró allí en Éfeso con los creyentes de Juan el Bautista, le dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después o desde que creísteis? Y ellos dijeron, no tenemos ni idea del Espíritu Santo, eso está en Hechos 19, no tenemos ni idea. Ellos habían estado bajo el ministerio de Juan el Bautista y ellos habían sido bautizados, ¿cierto? Para arrepentimiento, pero para creer en el que había de venir. Ellos todavía, ¿cierto? No habían recibido a Cristo, no les había sido anunciado. Y cuando estos creyentes le dijeron, no tenemos ni idea del Espíritu Santo. Y ahí, ¿cierto? Pablo tomó la escritura y le dijo, ustedes fueron bautizados para arrepentimiento, para que creyeran en el que había de venir, y él vino, ¿cierto? Y su nombre es nuestro Señor Jesucristo. Él murió, ¿cierto? Fue crucificado, fue enterrado y al tercer día se levantó. Y él está vivo, ¿cierto? Y ha derramado su propia vida, su espíritu en los creyentes. Y dice que ellos fueron rebautizados, porque ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Por eso que toda persona, ¿cierto?, que no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, tiene que ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Mucha gente que viene de los sistemas denominacionales, que fueron bautizados los títulos, o aún en el nombre del Señor Jesucristo, pero no conocían la verdad. Entonces dice que fueron rebautizados, ¿cierto?, en el nombre de Jesucristo. Por eso a toda persona, ¿cierto?, viene de los sistemas denominacionales y quizás ha sido bautizada en los títulos, tiene que ser bautizada de nuevo, ¿cierto?, en el nombre de Jesucristo. Eso fue lo que, y después de eso, ¿cierto?, dice que se le impuso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces eran creyentes completamente llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos ahora? Ya. Ahí vamos a quedarnos, no. Lo que Dios nos dio, porque yo le dije que le iba a dar cierto tiempo para que pudieran, cierto, en toda la oportunidad, unos 30, 40 minutos, depende de cómo el Señor nos inspire, hablar un poquito, ¿cierto? Y después para que tuvieran un tiempo donde ustedes pudieran tomarse un té, un café, un Milo, un compartir. Así que, no sé, ¿alguna pregunta de lo que hemos hablado? ¿Alguien que pueda decirnos algo que quiera eh, expresar cómo se han sentido? Cualquier cosa que ustedes quisieran decirnos. Bueno, con respecto a lo que hablaste del hermano Billy Graham, Sí, en este caso el emplazamiento que él le hacía era en parte correcto a la manera en la que venían pastoreando los pastores en su momento, o era netamente la persona que sí dice amén y no es llena del Espíritu de Dios. es que sí, en parte, porque significa que las personas, por eso que el hermano Branham, vamos a decir aquí, dice que cuando él era lo usó como evangelista, ¿cierto? Él, por eso que él necesitaba ese tener un lugar donde hubieran verdaderos ministros del Señor, porque ellos iban, ¿cierto?, a regiones donde no conocían al Señor y esa gente era convertida. Pero si esa gente se quedaba sin alguien allí para instruirlo, para seguir en el Evangelio, las mismas corrientes que habían ahí, ¿cierto?, de filósofos y religiones falsas, iban a volver al paganismo, iban a volver a eso. Por eso él decía, ¿cierto?, el hermano Branham, ¿cierto?, eh, él decía, ¿cierto?, si hay, aquí yo voy, yo no puedo ministrarlo a todos, pero si aquí tenemos hombres verdaderos de Dios, llamados por Dios, ¿cierto?, yo puedo colocar esos hombres allá, a donde yo voy. Y dejamos, ¿cierto? Por eso que en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, encontramos que Pablo dice que ellos se iban a ciertos lugares, iban maestros, iban de todo, iba un predicador, iban de todo. Entonces, allí ellos formaban una pequeña villa y ahí continuaban con esos creyentes. Y así hacían sus puntos de avanzada. Porque ¿qué pasaba, cierto? La gente recibía a Cristo, pero había tanto idolatría, tanto paganismo, tanta falsedad, que ellos salían de ahí, pero si no había nadie, ¿cierto?, que cuidara de ese rebaño, ¿qué pasa? Era dispersado. Por eso era necesario, ¿cierto?, que hubiera más siervos de Dios, y como dijo Jesús, pues él dijo, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucho, más los obreros son pocos. Entonces, como le digo, eso es lo que el hermano Branham tenía cuidado, ¿cierto?, que la gente continuara hasta que fuera llena del Espíritu Santo. Ahora sabemos que solamente los hijos de Dios van a ser llenos del Espíritu Santo. Ya hemos enseñado anteriormente que el Espíritu Santo sí puede caer en personas no regeneradas.
y van a tener manifestaciones del Espíritu. Dice, gustaron del don celestial, pero recayeron. ¿Entiendes? Eso tenemos que tenerlo claro. El que es simiente de Dios es trigo, y el trigo va a producir trigo. Y que el que es cizaña, aunque reciba el Espíritu Santo, la cizaña va a tener que producir cizaña, porque la simiente, como es el libro de Génesis, cada simiente produzca según su género, cada fruto dé conforme a su género. ¿Entiendes? Entonces, los creyentes van, por eso que solamente los creyentes elegidos y predestinados por Dios, ¿cierto? Van a ser llenos del Espíritu Santo. Ellos son nacidos de nuevo, ellos son vivificados por el Espíritu, porque tienen la simiente de Dios y van a manifestar la vida de Dios. No sé si en parte te aclara la cosa, pero por eso que es importante haber hombres, ¿cierto?, entrenados, instruidos, llenos del Espíritu, para que así, ¿cierto?, en cualquier lugar, ¿cierto?, esos hombres sean enviados allí y esas congregaciones, ¿cierto?, esos pequeños grupitos puedan ser alimentados. Si no, por eso fue lo que sucedió, ¿cierto?, en Roma mismo. Dice que, ¿por qué fue que esa primera iglesia que fue convertida por Junias y Andrónica, dice que ellos, en el tiempo del emperador Claudio, ellos fueron desterrados, los verdaderos creyentes, fueron echados, y esa iglesita, ¿cierto?, quedó sola, y ahí fue inundada por los filósofos, por el paganismo, y ahí fue donde hicieron la mezcla, hicieron la primera iglesia organizada llamada Iglesia Católica Romana. ¿Usted? Por eso es que es importante, por eso es importante que hayan verdaderos hombres de Dios y tienen que ser conforme a como Dios, ¿cierto?, levantó a Pablo, como levantó a Moisés, llamado por Dios, hombres puestos por Dios, hombres guiados por el Espíritu, con un ministerio, ¿cierto?, probando. Y eso es, ya, tomen desayuno, porque si no se van a quedar sin desayuno. Ah, perdón. Ya, sí, Señor, porque se nos ha recordado la ofrenda dominical. Muchas gracias te damos por todo, Señor, que estas palabras sencillas sean del Espíritu y sean puestas en el corazón de cada uno de los oyentes y tú puedas trabajar, Señor, con la fe que hay en cada uno. En tus manos nos encomendamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Depositar la ofrenda entonces y tomar el desayuno, porque estamos bien.